Y ya de retache, la selección mexicana de básquetbol, histórico el pase que tiene y además de manera invicta en la final de la American Cup FIBA 2017. Esto, ¿cómo lo hace? Le gana a Puerto Rico, a Brasil y además a Colombia. Y en su casa, en el primer encuentro, en lo que ya es considerado el famosísimo clásico, México contra los de la Isla del Encanto, tuvieron un partido muy parejo. De hecho, se definió por 3 puntos, 69 que tuvo México. Y para la segunda jornada, los también mejor conocidos como los 12 guerreros, se mostraron más fuertes y derrotaron con facilidad a Brasil por marcador de 99-76, ventaja 23 puntos. Y en el último encuentro, Colombia hizo valer su condición de local, pero México al final tuvo aprietos, pero le gana a este equipo que dirige Sergio Valdeolmillos con ventaja de 82-70. Ahora la selección mexicana aún tendrá que esperar a que finalice la actividad en el resto de los grupos para saber quién será su rival en esta semifinal que se va a disputar el 2 de septiembre en Córdoba, Argentina. La final será el domingo 3. Mientras tanto, vamos a escuchar al granadino, a Sergio Valdeolmillos, quien es el coach, y también al jugador Paco Cruz, que juega en la Liga Endesa, en la Española. Muy bien, pienso que hemos mejorado mucho en estos 3 juegos que hemos tenido. Pienso todavía que podemos mejorar mucho más. El equipo está contento, no estamos conformes de lo que se ha logrado y pienso que todavía queremos más, así que vamos con esa mentalidad argentina. Yo creo que la selección mexicana ya demostró que no tiene meta. Nosotros queremos ganar. O sea, creo que vamos a preparar muy bien el partido de la semifinal. Vamos a estar mentalmente muy concentrados, siempre lo hemos hecho. Físicamente vamos a estar descansados y evidentemente vamos a meternos en la final, es lo que queremos y vamos a por ello. Bueno, y hoy se realizó la primera práctica pública de cara al duelo entre Saúl Canelo Álvarez frente a Golovkin, que va a ser el próximo 16 de septiembre. Aquí estamos viendo precisamente al boxeador tapatío que esto fue hoy en Los Ángeles, California. El Canelo aseguró que en unos días más habrá sudor, sangre y dolor. ¡Ay! Pero valdrá la pena. Y es que nadie más que él y Gennady Golovkin saben que este 16 de septiembre van a ir a la pelea de sus vidas con la cuenta regresiva a tope, polémica sobre el estilo del mexicano, las dudas sobre si Golovkin es indestructible o no. ¿Tú qué crees? Pues para mí se la va a llevar el kazajo. Magallanes tiene el 90% de efectividad a la hora de noquear. Las apuestas están muy cerradas. Sí, o sea, sí ponen el kazajo por delante, pero con un margen muy corto. Es que cuando te enfrentas a un peleador como lo hace el kazajo, está invicto, tiene 37 peleas que ha ganado, 33 las ha ganado por la vía del knockout. Pega durísimo. Durísimo. Este pugilista, el Canelo, la marca es de 49 ganadas, la que pierde con Mayweather y un empate con Jorge Juárez. Su porcentaje también de knockout no es muy bueno. Solo que Canelo lo llegue, pienso yo, a noquear, le podría ganar porque en los puntos es rapidísimo el kazajo, el Triple G, y por ahí se lo podía comer al Canelo, aunque ahora sí veríamos lo que es la materia prima del boxeo y no lo nefasto que fue en el T-Mobile Arena, en donde... Toño, es hora de decir adiós, muchas gracias. Nos vemos, Magallanes. Empató en la Liga Femenil. Hoy acabó el cierre de la jornada 5. Las Tuzas contra el América, las que mejor juegan en esta liga, aún no emparejaron. En el Estadio Hidalgo, que aparte lució una muy buena entrada. Lo pasaron los de Fox, también tus hermanos de Fox. Así es. Muchas gracias por haber estado en Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 9:30 de la noche. Pase una excelente semana y disfrute también el próximo fin de semana, que como siempre será muy deportivo. Gracias, buenas noches.